Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Saludos, maestra, qué gusto verla. Gracias, Lucecita. Anel, hola, maestra. Saludos desde Veracruz. Nos vemos el próximo fin de semana, creo. Nos vemos en Veracruz. Abimael, saludos, hermosa maestra. Gracias. Eli, saludos, maestra. Un gusto saludarla desde Oaxaca. Desde Oaxaca, ¿dónde crees que estoy? En el aeropuerto de Oaxaca. Ya llevo como 3 horas aquí esperando mi vuelo, porque mi vuelo sale bien tarde. Desde Puebla. Nos vemos en junio en Puebla, en un importantísimo congreso de Espasa. Y también nos veremos en agosto con otro instituto. Saludos, Abimael, desde Tabasco. ¿Cómo están? Hace mucho que no me conectaba. Los tenía en el olvido. No hablo mucho porque ahora ya como perdí el feeling de las transmisiones en vivo, me da vergüenza que me vean hablando en la cámara. Entonces, esa es la cuestión. Muchas gracias, muy amable. Sí, gracias. Me trajeron un café. ¿Cuándo viene a Colima? No sé. Lidia Salazar, hola maestra, la admiro mucho. Mira, si me vieras cómo soy en realidad, no me admirarías tanto. La neta del planeta. Jesús, Estado de México, saludos. Estado de México. Oigan, entremos en materia, ¿no? Porque hace mucho que no toco un tema. El otro día hice una transmisión en vivo desde el aeropuerto de Madrid y medio que les di una salpicadita de un tema y después vi el video, no me gustó y decidí eliminar el video. Por eso y por otra razón, porque tuve un incidente en el vuelo que nos chocó un autobús de combustible al ala del avión. Iba yo de Madrid a Marruecos y que nos choca un autobús de combustible al ala del lado del que yo iba y nos bajaron a todos corriendo del avión. Y después Husam me dijo, ¿para qué haces tu transmisión en vivo? ¿Qué no ves que hay mucha gente que a lo mejor no, ya saben, nunca falta uno que otro envidiosillo? Y Husam cree mucho en todo ese rollo, en el tema de las envidias y que eso te genera mala vibra. Y dijo, tal vez por eso te chocaron el avión. Entonces, ya cuando me dijo así, dije, voy a eliminar el video de que ando acá y ya no quise publicar. Yo iba a publicar o a transmitir desde Marruecos, de mi casa de allá. Iba a publicar y a transmitir algo de Alemania, pero ya no quise. Saludos, maestra, un abrazo, Elizabeth. Me pongo visca porque ¿qué creen? Que cada día veo menos. Saludos desde el penal de Chiconautla. ¿Estás en calidad de detenido o qué? Cuidado si caen en el penal de Chiconautla. No les aconsejo llegar allá. Víctor Hugo, saludos desde Toluca, ya se le extrañaba. ¿Cuándo viene a Toluca? Ni idea. Ciudad Victoria, voy a ir a Tamaulipas. Híjole, pero no me acuerdo la fecha. Ale, saludos, querida maestra, desde Poza Rica, Veracruz. Voy para Veracruz el próximo fin de semana, pero creo que voy solamente a Veracruz y a Cuatza. Sus fans atentos a las transmisiones. Bueno, entramos en materia rapidito porque sí, y porque quiero, y porque muchos andan ocupados seguramente. La mayoría de la gente me pide transmisiones nocturnas. Me dicen que transmiten en la noche, pero cuando yo llego a mi casa, la verdad me da por ponerme en fachas. Y entonces ya me da vergüenza transmitir si ando en pijama. Y luego veo el fondo desde el que estoy transmitiendo y digo, qué feo se ve. No se ve nada profesional. Y veo otros videos de otros colegas y digo, ay, ponen su librero atrás. Nunca han leído un libro, pero traen su librero.
Entonces, qué mal, ¿no? Entonces, por eso no he hecho transmisiones, porque no me acomodo ni en horarios ni en ánimos. Yasmin González, saludos desde el Estado de México. Bueno, entremos en materia. ¿Por qué surge el tema de la inmediatez procesal? Yo quiero hablar de la inmediatez procesal. Quiero contarles que a partir de una experiencia que hubo en un asunto, el punto que se discutía para una no vinculación radicaba en que un testigo había referido en una primera declaración que había visto a dos sujetos en una riña. Tal vez voy a modificar el caso concreto precisamente por el colega abogado que es el que lleva el asunto y también por una finalidad académica. Voy a hacer una pequeña acotación al caso, una pequeña modificación al caso. Imaginen ustedes que en una primera entrevista un testigo ve a dos sujetos en una riña, estos pelean y finalmente se separan y dicen, ya estuvo, ya nos dimos, ya estuvo. Y que 5 meses después, ese mismo testigo que había informado el hecho, que le vamos a llamar el hecho A, ahora, 5 meses después, informa el hecho A como el hecho A más 1. Eso significa que en una segunda entrevista ya le agregó, ya le puso crema a sus tacos. Y entonces ya no solamente dijo que vio dos sujetos riñendo, sino en una segunda entrevista dice que hay un sujeto que los separa, porque si no los hubiera separado, el otro lo termina matando, el imputado termina matando a la víctima, eso es un agregado. Y una segunda cuestión es que en esta segunda entrevista refiere que escucha cómo cuando el imputado se separa de la víctima, que la deja en el suelo, escucha cómo el imputado dice, ya lo maté, y eso era lo que quería, ¿no? Esa frase que ninguna telenovela de amar sin ley hubiese podido salir, claro, telenovela asesorada por un cerebro de la dogmática penal, la flamante, ilustre personalidad. Y entonces, en esa segunda declaración, pues ya genera a partir de esa segunda declaración una hipótesis de una tentativa de homicidio. Podemos trabajar nosotros como tema central de la estrategia de defensa el tema de la inmediatez procesal, diciéndole al juez, evalúa razonablemente la información en el sentido de darle mayor crédito a la primera declaración y no a la segunda, que ya está alterada y adicionada. Entonces, esta es la razón por la que yo voy a tocar este tema. Primero vamos a distinguir qué es la inmediación de la inmediatez procesal, porque luego en algunas charlas he tenido colegas que de repente están hablando de inmediatez y terminan hablando de inmediación y viceversa, ¿no? La inmediación la vamos a entender como ese principio que obliga a los jueces a que presidan los actos procesales y a que recepcionen de forma directa el material probatorio cuando se está en un desahogo de pruebas, ¿no? En cambio, la inmediatez es o ha sido considerado un criterio mediante el cual se puede asignar o disminuir el valor a una declaración con respecto de otra que haya dado un mismo medio de prueba. Ese criterio de inmediatez procesal en la época actual ha cambiado con relación a la perspectiva que se tenía sobre la misma. Y tiene sentido que haya un cambio en esa apreciación. Fíjense que hay una tesis, la 2018-686, que habla de inmediatez procesal, y esa tesis señala o direcciona a los tribunales en el sentido de que descarten cualquier interpretación negativa de la segunda declaración, que regularmente la mayoría de las tesis decían que una segunda declaración se le debía de restar valor probatorio porque había transcurrido el tiempo y porque en ese tiempo
imputado había tenido la oportunidad de recibir un cierto aleccionamiento jurídico, ¿no? Esta tesis que les comento le dice a los tribunales: deben descartar cualquier interpretación negativa en la que ustedes estén reprochándole al imputado que haga valer una versión estratégica de defensa, ¿no? Y me voy a referir específicamente al caso del imputado, porque imputado, víctima y testigos pueden tener segundas, terceras, cuartas declaraciones, ¿no? Pero en cuanto al imputado, es correcto lo que la tesis dice en el siguiente sentido. De acuerdo a la perspectiva actual de los sistemas de justicia, el imputado tiene derecho a una defensa técnica y adecuada. Por lo tanto, una segunda declaración del imputado tendría, desde luego, todo el derecho de tener una versión más adecuada a su estrategia de defensa. Máxime si estamos considerando que en una contienda procesal tenemos al inculpado, que es una persona que no tiene un conocimiento técnico jurídico adecuado, contendiendo de una forma desigual frente a un acusador que se supone es un técnico en derecho. Bajo esas circunstancias, entonces el imputado necesita contar con los elementos necesarios para una adecuada defensa. Así que cualquier interpretación negativa que hiciéramos de una posible entrevista o declaración que el imputado diera después de haber recibido la asesoría estaría siendo contraria al espíritu de los sistemas acusatorios que contemplan la posibilidad de que el imputado tenga una defensa técnica y adecuada. Hasta aquí creo que está la situación bien con relación a esa tesis. ¿Dónde encuentro yo un problema? Y muchas veces me tachan de soberbia porque yo me pongo a criticar lo que dice la primera sala y a decir que no sé qué comieron ese día, que inventan unas tesis que quién sabe dónde las sacan, pero quisiera dar mis razones. Quisiera platicarles que hay una segunda tesis justo inmediatamente. Es la tesis 20-18-686. Y fíjense lo que dice esa segunda tesis, que a mí me parece muy grave. Esa tesis dice que el principio de contradicción limita la aplicación de la inmediatez procesal en declaraciones que estén fuera de juicio. Palabras más, palabras menos, lo que esa tesis está diciendo es que la información que se recaba con motivo de una investigación por la policía o el Ministerio Público a través de un registro, ya sea una entrevista, etcétera, dice esa tesis, solo adquiere valor esa declaración cuando se traslada al escenario del terreno de juicio. Nos está diciendo que los registros no tienen valor y que el valor que van a adquirir esas declaraciones solamente se podrá determinar si me llevo a ese testigo a juicio y, sometido a las técnicas de litigación, evidencio el manejo de estas dos declaraciones. Dicho con un ejemplo puntual, yo tendría que llevarme al testigo a un juicio y en pleno juicio, a través de una contradicción que llamaríamos contradicción por perfeccionamiento, decirle: a ver, usted acaba de mencionar que hubo un tercer sujeto que separó al imputado de la víctima, que se lo quitó. Y dijo además que escuchó cómo él gritaba: ya lo maté, y eso era lo que yo quería. Pero, y ahí empezamos a trabajar nuestra evidencia de contradicciones. Le decimos: usted había dado una primera declaración, por decir algo, el 1 de abril. En esa declaración usted manifestó que vio a dos personas pelear, que terminando de darse 2, 3 golpes se separaron, y eso fue todo lo que usted manifestó. 3 meses después, abril, mayo, junio, julio, el 1 de junio o de julio, usted proporciona una segunda entrevista en la que ya refiere no solamente que los vio golpearse, sino que cuando el imputado estaba prácticamente lesionando a la víctima, la tenía tirada en el piso, aparece un tercero que lo separa
y si ese tercero no lo separa, el imputado lo hubiese matado. Adicionalmente, que usted escuchó que gritó, ya lo maté y eso era lo que quería. Entonces, cuando hacemos este ejercicio con la técnica de litigación, me estoy llevando ese registro al terreno del juicio a través de la técnica de litigación de evidenciar contradicciones para que adquiera un valor probatorio. La tesis esta me está diciendo que solo tiene valor probatorio cuando me lo lleve al terreno del juicio, que los datos, que la información recabada en el marco de una investigación solo adquieren valor probatorio cuando se llevan al terreno del juicio. Pues a mí me parece que esto es falso. Y me parece que eso es falso y que viene de una inadecuada percepción del artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Nacional de Procedimientos Penales en ese artículo dice que los registros recabados carecen de valor probatorio, pero dice para fundar una sentencia definitiva. Es decir, con registros no se puede valorar y juzgar un asunto. Pero no está diciendo que los registros no tengan valor, porque todas las audiencias preliminares se deciden sobre la base de esos registros, de los datos de prueba que están contenidos en ellos. Por lo tanto, me parece que es muy desafortunado que esta tesis diga que solo adquieren valor cuando se llevan al terreno de juicio. Eso es falso. Toda audiencia preliminar se resuelve porque los jueces asignan o no asignan valor a los datos que las partes le están aportando durante las audiencias. Adicionalmente a ello, yo quiero comentarles que esto es así porque además hay una tesis que nos establece cómo los jueces le van a asignar valor a los datos de prueba para resolver si ha existido el hecho y la probabilidad de que un imputado lo cometió. Esa tesis que nos marca el test de racionalidad es la tesis 2017-728 de agosto del 2018. Más bien es una jurisprudencia, ¿no? Esa jurisprudencia que habla del test de racionalidad nos dice que hay 4 elementos. Primero, dice que los jueces tienen que advertir que existe una hipótesis, que esa hipótesis debe de tener una serie de afirmaciones, proposiciones o enunciados que la sustenten. Tercera, que debe de haber una verificabilidad de esas afirmaciones a través de datos de prueba, es decir, que haya datos de prueba que verifiquen la existencia de esas afirmaciones y que además se valoren esos datos de prueba de forma racional. ¿Cómo se hace una valoración de forma racional? Aplicando máximas de la experiencia, conocimiento científico, lógica y un pensamiento reflexivo. Con eso hago una valoración racional y determino si el dato de prueba le voy a asignar un valor o no. Y por último, que se debe aceptar o rechazar la hipótesis. Y aceptar o rechazar la hipótesis depende de que las afirmaciones estén confirmadas o corroboradas. Esa palabra la tenemos que aprender muchísimo, que esas afirmaciones estén corroboradas. Y la segunda palabra que hay que aprenderse para la aceptabilidad de una hipótesis es que no tengan contradicción o no tengan refutación. Por lo tanto, fíjense, aplicado al caso concreto que les estoy planteando, la hipótesis, tentativa de homicidio, las afirmaciones que la sustentan. Dice, hay tentativa porque se lo quitó un tercero, si no, lo hubiera matado. O sea, el hecho no se realiza por un tercero ajeno. Y el segundo elemento que es para acreditar la tentativa son los gritos que emite el imputado diciendo ya lo maté, eso es lo que quería hacer, ¿no? Bien, esas afirmaciones son las que van a sustentar la hipótesis de tentativa de homicidio. Verificabilidad de los enunciados a través de los datos de prueba. ¿Qué datos de prueba se tienen para establecer que no lo mató porque hay un elemento externo que impide el resultado? Pues se dice que hay un tercero que separa, pero ¿quién lo dice? Solamente un testigo.
y luego que hay la intención criminal de matarlo. ¿Y de dónde se determina eso? De la afirmación de las expresiones que supuestamente hizo el imputado. ¿Eso quién lo dice? Un testigo. Pero en el lugar había otros testigos. Esos testigos, fíjense, para que yo pueda aceptar la hipótesis como válida, tengo que ver si tiene fuerza corroborativa esas informaciones. Hay 3 testigos más en el lugar, 2 testigos más en el lugar. ¿Ellos corroboran estas afirmaciones? No, porque esos testigos no escucharon ni vieron lo que este testigo dijo. Y la no refutación, la no contradicción. ¿Hay alguien que contradiga las afirmaciones que da este testigo? Podríamos plantear la posibilidad de que hubiera un testigo que diga: yo no escuché que el imputado emitiera ninguna sola palabra. O yo no vi que se lo hubiese quitado nadie, se quitaron solitos. Cuando existe esta afirmación, entonces esta contradice la afirmación del medio de prueba, ¿no? Y entonces ahí yo puedo, adicionalmente a todo esto, tratar el tema de la inmediatez procesal en el sentido de que este testigo tiene 2 declaraciones, ¿no? Desafortunadamente esta tesis, que insisto, la tesis que dice la inmediatez procesal, dice el principio de contradicción limita su aplicación, dejando esta situación de la inmediatez procesal para el terreno de juicio, me está dando a entender que la contradicción solamente se ejerce en juicio. Y eso es falso, porque la contradicción no solamente se materializa en juicio. La contradicción, en realidad, todo el proceso penal es contradictorio. Todo acto preliminar del proceso parte de una contradicción. Pensemos en un control de detención, pretensión de fiscalía que se califique de legal, oposición o resistencia de la defensa que no se califique de legal. Aquí hay contradicción. ¿En qué se basa esta contradicción? En argumentos, en la causa de pretender y en la causa de resistirse y en los datos de prueba que se tienen de que es legal la detención y en los datos de prueba que se tienen de que no lo es. Principio de contradicción manifestado en una audiencia preliminar. Vinculación a proceso. Señoría, vengo a que vincules a proceso. Señoría, no vincules a proceso. Contradicción. Entonces es errónea la tesis que dice que el principio de contradicción es un límite para darle valor a las declaraciones a menos que lleguen a juicio, como si solamente en juicio se diera esa contradicción. Y por último, hay una tesis con la que quisiera yo terminar diciéndoles que hay una tesis que es la 2018-688, que también habla de la inmediatez procesal en el sentido de dice que debemos desaplicar o inaplicar las tesis anteriores sobre inmediatez procesal, que en aquellos tiempos esas tesis le daban una preponderancia a la primera declaración, pero la daban porque aquella primera declaración regularmente era declaración de culpabilidad y se deben de dejar aplicar porque hay un principio de presunción de inocencia que se ve afectado. Con esa tesis nos está diciendo que la inmediatez procesal no ha desaparecido, sino que tenemos que hacer una nueva interpretación de la inmediatez procesal y un nuevo manejo de esa información, pero no significa que no podamos tratar el tema de inmediatez procesal cuando es producto de varias declaraciones de un testigo, de varias declaraciones de una víctima que en un principio da una primera declaración, después la amplía, o de la propia declaración o entrevistas que pudiera haber aportado un imputado. Así que cuando una juez o un juez me dice en una audiencia: no voy a tratar el tema de la inmediatez procesal porque en el sistema acusatorio ya no existe la inmediatez procesal, me duele. Me duele escuchar esas frases de un juez que debería de ser el mejor técnico en derecho que existe. Espero que este tema les sea de utilidad, que compartan mi opinión y yo estoy abierta a cualquier comentario y a cualquier crítica, y les pido si la quieren compartir en su página,
para que sea útil para otros litigantes. Yo los dejo porque ya tengo que pasar a la sala de abordar. Estoy próxima a tomar mi vuelo para volver a casita. Saludos, doy 2, 3 saluditos por si hay algún comentario que sea interesante y que tenga oportunidad. Mariana, ay, ya no veo, chicos, necesito una cirugía de la vista, Es más, voy a poner ahí para que se caigan con una lanita y salga para mi cirugía. Rafael Morel. Pues sí, hay unos que piden, denle like y compartan y demás. Yo lo que voy a pedir es dinero en efectivo. Saludos. Bueno, hay muchos saludos, muchos saludos que los voy a leer fuera de línea y por ahí los voy contestando. ¿Sale? Estamos de regreso, estamos de vuelta. María Clara, estamos de vuelta, dice, está de vuelta. Carlos Torres, les mando un abrazo. Bruno, saludos. David, saludos. Ok, muchos saludos. Saludos a todos. Gloria. Bueno, un beso para todos. Bye, me voy a la sala de abordar. Bye.